En plataforma ya tenemos al doctor Limber Espinosa Beizaga, de Argentina. Bienvenido, doctor. El doctor hizo su pregrado en la Universidad Técnica de Oruro. También ha estudiado en la Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Medicina. Tiene un posgrado como médico residente Clínica Médica Modelo de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Médico residente Cirugía General Sanatorio Colegiales, Buenos Aires, Argentina. Residencia completa Cirugía Cardiovascular, Hospital San Juan de Dios, La Plata. Diplomado Doppler Clínico y Vascular de Miembros Inferiores en la Sociedad Argentina de Diagnóstico por Imágenes Actualidad. El doctor nos brindará el tema de actualización en el tratamiento de la enfermedad carotidea en emergencias. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas noches. Muy agradecido con el comité organizador, con el Colegio Médico de Oruro, como orureño, con la Sociedad Boliviana de Neurología. Un placer y un orgullo poder participar de este primer simposio internacional de neurología. En esta oportunidad tengo el agrado de poder presentar una patología que es frecuente en nuestro medio, la estenosis carotidia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la estenosis carotidia. Primero, ¿qué es? La estenosis carotidia no es nada más que la enfermedad aterosclerótica en el territorio carotidio. Carótida común, carótida interna y carótida externa. Este conglomerado, esta formación de placas, produce un ACV o un accidente isquémico transitorio aproximadamente entre un 15 y un 25% según la literatura, por tres modalidades o por la etiopatogenia. Hablan de 3 a 4 mecanismos. Uno, el crecimiento de estas placas reducen el flujo produciendo hipoperfusión cerebral, o que estas placas por el flujo turbulento que genera la sangre desprende estas placas y se forman ateroembolias que viajan hacia el cerebro. Y la otra es que estas placas se ulceran, se hemorragian y forman una trombosis in situ. Y el cuarto mecanismo dicen de que es la suma de estos tres mecanismos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Para empezar quiero decirles que esta actualización está basada en la guía 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y de Cirujanos Vasculares, ¿sí? Ellos informan de que la enfermedad carotidia en un paciente con placa de ateroma en la circulación carotidia obstruye la luz más de un 50% y que pueden o no presentar síntomas focales en forma transitoria, un ataque isquémico transitorio o un ACV. Ahora nos preguntamos, ¿todos los accidentes isquémicos transitorios o todos los ACV se deben a enfermedad carotidia? Como habíamos dicho, aproximadamente un 24% producen ACVs, las estenosis carotidias. El resto hay que buscar la causa, que puede ser cardioembolia, por hipertensión, pero fíjense que un 24% no es despreciable y es por eso que en la urgencia, cuando internemos a un paciente con ACV, es de importancia empezar a estudiar los vasos carotidios. Bueno, las manifestaciones clínicas que tienen en un ACV de causa por enfermedad carotidia, amaurosis fugaz, síntomas motores semicorporales, sensitivos, trastornos del lenguaje, trastornos del campo visual, apraxias, agnosias, desorientación visoespacial, trastornos de la mirada conjugada. Lo que también nos dice esta guía de que hay síntomas que no corresponden a estenosis carotidia. Por ejemplo, mareos, vértigo, náuseas, vómitos, cuadros sincopales o trastornos cognitivos. Hay que buscar la causa porque estos síntomas no corresponden a la enfermedad carotidia. Bueno, dentro de la clasificación, la enfermedad carotidia tiene dos presentaciones. Una presentación asintomática y una sintomática. Asintomática es que no presenta síntomas neurológicos de ACV o AIT en los últimos 6 meses. O si tuvo síntomas, lo tuvo más allá de los últimos 6 meses. Y la estenosis carotidia sintomática son los que presentan síntomas de AIT o ACV, síntomas neurológicos, en los últimos 6 meses.
Repitiendo que dice la guía, estenosis carotidia asintomática, pacientes sin síntomas transitorios y o permanentes asociados a este territorio, o cuando los síntomas aparecieron más allá de los últimos 6 meses. En la estenosis carotidia sintomática es un paciente con síntomas neurológicos transitorios o permanentes en los últimos 6 meses, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad carotidia o la estenosis carotidia? Como dijimos, es una urgencia, un paciente con ACV, que por clínica llegamos al ACV y lo primero que tenemos que hacer es un estudio imagenológico de los vasos del cuello, porque dijimos que más o menos un 24% son, la enfermedad carotidia es causante de un ACV. El primer estudio que tenemos a mano, que todos los centros o la mayoría de los centros cuentan, es una ecografía Doppler. La ventaja de la ecografía Doppler es de bajo costo, es accesible, no irradia al paciente, no es un método invasivo, nos ayuda a evaluar los flujos de la arteria carótida, los grados de estenosis y en algunas oportunidades las características de la placa ateromatosa. Esta ecografía Doppler también nos ayuda incluso a evaluar los vasos supraórticos y también los vasos intracraneales con un Doppler transcraneal. Nos ayuda a evaluar las ateromatosis intracraneales, las estenosis o también ver la reserva del flujo vascular cerebral. Otro estudio que tenemos para el diagnóstico es la angiotomografía. La ventaja de este estudio que nos da en una sola mirada todo el estudio del árbol carotídeo, desde su origen en el arco aórtico hasta los vasos intracerebrales. Además de que nos da una topografía del cerebro para diferenciar un ACV isquémico de un hemorrágico y también nos da el grado de estenosis que tenemos. Nos llega también a valorar la calcificación de las arterias, ¿sí? La desventaja de este estudio, que no todos los centros cuentan con un angiotomógrafo, es un estudio que requiere irradiación y el contraste iodado que se usa es nefrotóxico, así que es para evaluarlo, pero es un buen método diagnóstico para la enfermedad carotidia. El otro estudio que tenemos es la angioresonancia, que es un estudio parecido a la tomografía, un estudio muy importante para nosotros porque nos da igual la topografía, tanto de los vasos supraórticos, los vasos carotidios, los vasos intracerebrales, incluso nos da la isquemia, el grado de isquemia que tiene el cerebro durante un ACV en la etapa aguda, ¿sí? Nos ayuda también a valorar lo más importante en la angioresonancia, mejora mejor que en la ecografía las características de la placa, si es una placa ulcerada, una placa frágil, que tiene alto riesgo de producir un nuevo ACV a un paciente. Bueno, el otro estudio con el que contamos es una angiografía digital o una arteriografía de vasos de cuello. Este estudio es un estudio muy bueno, es el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad carotidia, de la estenosis carotidia, pero últimamente por las guías recomiendan de tratar de no usarlo o realizarlo solamente cuando la idea o la táctica del tratamiento en el paciente sea la colocación de stent. ¿Por qué? Porque es un tratamiento invasivo, requiere de un contraste. Según estas guías, hay estudios que dicen que el 2% de los pacientes que son sometidos a una arteriografía de vasos de cuello pueden tener un ACV menor. El 1% puede tener un AIT y menos del 1% pueden tener la muerte. Entonces, solamente se recomienda esta arteriografía de vasos de cuello cuando la idea de tratar a un paciente con estenosis carotidia es una angioplastía, como vemos en este estudio. Fíjense en el lado izquierdo, una arteria carótida interna con un flujo, fíjense, muy crítico. Acá se coloca el stent carotidio y acá se revasculariza completamente la arteria carótida interna. Bueno, entonces, una vez conocido que la clasificación de la enfermedad carotidia, de la estenosis carotidia, es asintomática y sintomática, el tratamiento en los dos va a ser tratamiento médico solamente, o en las estenosis carotidias sintomáticas va a ser quirúrgico o angioplastía asociado al tratamiento médico, ¿sí? En las guías que vamos a ver ahora, vamos a ver cuándo recomendamos una angioplastía y cuándo recomendamos cirugía y cuándo recomendamos solamente tratamiento médico. El tratamiento médico, ¿en qué consiste?
Primero, en el cese del tabaquismo. Sabemos que la mayoría de estos pacientes son tabaquistas, ¿sí? Con un grado alto de PAGIER, así que es importante trabajar, hacer una terapia para el cese del tabaquismo. Cambios en el estilo de vida. Pacientes sedentarios que no tienen actividad física, la mala alimentación que tienen, alimentación rica en grasas, en colesterol, tenemos que trabajar en eso. Y trabajar también en la adecuación de un tratamiento farmacológico. ¿En qué consiste el tratamiento farmacológico? El tratamiento médico en sí. Este tratamiento médico farmacológico que le vamos a dar reduce el crecimiento y la formación de las placas ateromatosas en el territorio carotídeo y por ende previene los nuevos eventos de ACV o AIT. El primer medicamento que no debe faltar son las estatinas. Atorvastatina, rosuvastatina, el que gusten. El objetivo es lograr un colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Lo otro es un control de la hemoglobina glucosilada en pacientes diabéticos que sea a menos de 7%. Antihipertensivos en los pacientes hipertensos. El objetivo es lograr una presión menor a 140/90 y en los diabéticos una diastólica menor a 85. ¿Sí? En este tipo de pacientes con enfermedad carotídea que son hipertensos se debe considerar los IECA o los ARA2 como tratamiento de primera elección para estos pacientes con enfermedad arterial periférica. Esto tiene un grado de recomendación 2A, nivel de evidencia breve. Y dato importante en el tratamiento de la enfermedad carotídea son los antiagregantes plaquetarios. Se puede usar aspirina, dosis de 100 miligramos día, lo que usamos nosotros, o clopidogrel, 75 miligramos día. Hay un estudio nuevo que salió el pasado año, un estudio canadiense, COMPAS, donde evaluaron el tratamiento de la aspirina en asociación con el rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos día y vieron que la tasa de prevención secundaria de ACVs reducía casi al 50%. Es por eso que acá nosotros estamos empezando a utilizar en los pacientes con enfermedad carotídea aspirina asociado a rivaroxaban. Bueno. El tratamiento médico en estas guías europeas ponen esta tabla, es un tratamiento antiagregante plaquetario donde nos encontramos en tres situaciones. Pacientes asintomáticos con estenosis carotídea asintomática, pacientes que fueron sometidos a stent coronario y pacientes que fueron sometidos a endarterectomía carotídea. Los pacientes asintomáticos, lo que recomienda esta guía, que deben recibir un tratamiento antiplaquetario único, sea aspirina o clopidogrel, ¿sí? De por vida. Tiene un grado de recomendación 2A, nivel de evidencia C. Los pacientes que fueron sometidos a un stent carotídeo deben recibir un tratamiento antiplaquetario doble, aspirina más clopidogrel, pero durante el primer mes en el posimplante. Tiene un fuerte grado de recomendación, fíjense, clase 1A. Y después del mes, el tratamiento antiplaquetario debe ser único, aspirina o clopidogrel de por vida. En la cirugía, en el postoperatorio, el tratamiento antiplaquetario también es único, aspirina o clopidogrel, y tiene un grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. Entonces, como les había dicho, esto seguramente más adelante se va a ir cambiando porque con este estudio COMPAS que salió se está incorporando a la asociación de aspirina con rivaroxaban y se está viendo el beneficio de reducir la prevención secundaria del ACV en casi un 50%. Todo esto que estamos viendo es esta guía de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y de Cardiología del 2017. Bueno, la estenosis carotídea asintomática, para hablar un poquito de las guías, habían dos estudios, un estudio americano que es la ACAS y un estudio europeo que es la ACST1, donde comparaban la cirugía con el tratamiento médico en pacientes con estenosis del 60 al 99%, eran estenosis asintomáticas, ¿sí? Vieron en este estudio, el ACAS vio que el 5% de los pacientes que eran operados, que se sometían a una endarterectomía carotídea, el 5% a los 5 años tenía un ACV homolateral o muerte. Y los pacientes que no eran operados, que recibían solamente tratamiento médico, un 11% se morían o hacían un ACV. Un estudio parecido lo respaldaba el estudio inglés europeo, que las cifras son parecidas. 6.4% de muerte o ACV para la cirugía y para el tratamiento médico un 11.8%. Hasta ese entonces, nosotros lo que hacíamos, operábamos a todos los pacientes con estenosis carotídea entre 60 y 99% asintomáticos.
Pero en esta guía nos habla que posteriormente se hace un metaanálisis de 41 estudios, donde incluyen a estos 2 estudios, incluyen más pacientes y ven, en este metaanálisis lo realizan desde el año 95 hasta el año 2010, donde ven que la tasa de ACV homolateral con el tratamiento médico fue solamente del 2.3%. ¿Sí? Con esta nueva guía que sacan, nosotros dejamos de operar a los pacientes con estenosis carotidia entre el 60 y el 99% que eran asintomáticos. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico, la evolución de los medicamentos, los fármacos y lo demás, se ve que hoy en día es mucho mejor y por eso este tipo de pacientes solamente tiene el riesgo de hacer un ACV homolateral de 2.3% anual, ¿sí? Con el tratamiento médico óptimo que dijimos, la reducción del ACV fue del 60 al 70% de una tasa anual. Bueno, hay un caso especial, ¿sí?, que todavía está discutido en las estenosis carotidias asintomáticas. Hay un grupo donde tendría que evaluarse el tratamiento quirúrgico o endovascular en pacientes con estenosis carotidia asintomática. ¿Qué pacientes son? Son pacientes que por clínica hayan tenido un AIT o un ACV contralateral. Pacientes que por alguna imagen cerebral tengan un infarto homolateral siliente. O por imágenes de ultrasonido vemos una progresión de la estenosis mayor al 20%, veamos embolización espontánea en el Doppler transcraneal, veamos que la reserva vascular cerebral esté alterada, que las placas ateromatosas sean de gran tamaño, sean ecolucentes, que haya en las placas un área negra yuxtaluminal aumentada, o que en la resonancia o angioresonancia veamos que las características de la placa sean una hemorragia en la placa que tenga núcleo rico lípido en lípidos, que estas placas son fáciles de desprenderse o de generar trombosis. En este tipo de pacientes se dice que tienen un riesgo alto de tener un accidente cerebrovascular y se debería evaluar el tratamiento tanto quirúrgico o endovascular y no solamente el tratamiento médico. Bueno, en estas guías también muestran un estudio Spage y un estudio Manenhey, donde comparan la cirugía, el implante del stent carotidio y el tratamiento médico óptimo. Comparan la morbilidad y la mortalidad a los 30 días, ¿sí? En pacientes con estenosis carotidia asintomática. Lo que vieron los pacientes sometidos a cirugía, tuvieron muerte ACV 2%. Los que fueron sometidos a un implante de un stent, 2.5%. Y los que recibieron tratamiento médico, 0%, no se murió nadie. Este estudio respalda que el tratamiento médico sigue siendo un fuerte grado de recomendación para la estenosis carotidia asintomática. Este estudio es parecido, ¿sí? Bueno, entonces, estas guías europeas sacan estas tablas con los grados de recomendación. Primero, dijimos que las estenosis carotidias asintomáticas deben ser siempre tratamiento médico, salvo ciertas excepciones. Como dicen acá, para pacientes con riesgo quirúrgico normal y estenosis del 60 al 99% asintomática, se debe considerar la cirugía cuando haya características clínicas, ¿sí?, o de imagen dijimos esas placas ulceradas, ateromatosas, ulceradas, con riesgo de trombosis, que pueden asociarse a un riesgo aumentado de ACV homolateral tardío. Y siempre y cuando las tasas de ACV o muerte perioperatorias en el centro donde se va a realizar sean menores al 3%. Si en el centro donde se operan los pacientes de cirugías carotidias tienen mayor tasa de mortalidad, mayor al 3%, no está recomendado operar a estos pacientes. Y otra cosa importante, que la esperanza de vida sea mayor a 5 años. Grado de recomendación 2A, nivel de evidencia B. También lo que recomiendan es que en pacientes asintomáticos considerados de alto riesgo para la cirugía, que tienen estenosis entre el 60 y el 99% asintomáticos y características clínicas o imagen que pueden asociarse con un riesgo aumentado de accidente cerebrovascular homolateral tardío, se debe considerar el implante del stent. En esos pacientes que tienen alto riesgo para la cirugía, podríamos considerar el implante de un stent. Siempre y cuando, igual, las tasas de muerte perioperatoria o ACV documentadas sean menor al 3% y la esperanza de vida del paciente sea mayor a 5%, ¿sí? Bueno,
lo que más nos importa, el tratamiento en la estenosis carotidia sintomática. La verdad, esto es un dilema por las instituciones, por los profesionales de salud, porque hay gente que prefiere la cirugía y hay gente o otros profesionales de salud que prefieren el implante de un stent. Y la verdad, uno tiene que tener buenos criterios, leer bien las guías para decidir qué es lo mejor para el paciente, ¿sí? La idea no es buscar una lucha, rivalidad entre especialidades o algo, sino ver las guías y ver qué es lo mejor para el paciente y qué va a ser más favorable para él. Bueno, entonces, en el tratamiento de la estenosis carotidia sintomática, estos dos estudios americanos, la NACED y este europeo, la SST, nos dicen, en los estudios que hicieron, que la estenosis carotidia sintomática, una estenosis menor al 49%, durante la cirugía no tuvo ningún beneficio. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un paciente en la urgencia que se interna con una ACV o AIT y la estenosis carotidia es menor al 49%, no se va a beneficiar de la cirugía, tratamiento médico. La cirugía, dice en este estudio, que se asoció a una reducción del riesgo absoluto de ACV a los 5 años del 7.8%, en las estenosis del 50 al 69%. La cirugía en las estenosis del 70 al 99% tuvo una reducción del riesgo absoluto de ACV del 15.6%. Fíjense que en la cirugía, los que se benefician más en las estenosis carotidias son los pacientes que tienen estenosis del 70 al 99%, ¿sí? Bueno, lo que también recomiendan estas guías, dice que la cirugía se debe llevar a cabo en los primeros 14 días. ¿En qué? ¿Por qué? Porque en pacientes con estenosis del 50 al 69%, la reducción del riesgo absoluto de padecer ACV a los 5 años fue del 14.8%. Fíjense, pasan las 2 semanas, de 2 a 4 semanas, la reducción del riesgo absoluto de padecer ACV baja al 3.3%. Si pasan de 4 a 12 semanas, la reducción del riesgo absoluto baja al 2.5%. Y a partir de las 12 semanas, dicen que no se produce ninguna prevención de ACV. Es por eso importante que a los pacientes con estenosis carotidia sintomática, fíjense, los que tienen este grado de estenosis, es mejor operarlos dentro de los 14 días. Ahora, también estas guías hablan en las estenosis del 70 al 99%, que dijimos que son los que más se benefician con la cirugía. En los primeros 14 días, las 2 semanas, la reducción del riesgo absoluto de padecer ACV fue del 23%. De las 2 a 4 semanas, la reducción fue del 15.9%. Entre 4 y 12 semanas, 7.9%. Y cuando la cirugía se realizó a partir de las 12 semanas, la reducción del riesgo absoluto fue del 7.4% a los 5 años. Entonces, de estas guías lo que sacamos nosotros cuando tenemos un paciente con una ACV o AIT con estenosis carotidia sintomática, lo ideal es operarlo dentro de los 14 días o de las 2 semanas. Hay algo que tomar en cuenta en estas guías. ¿Por qué? Porque dice que el riesgo de ACV es alto en los primeros días después de un AIT. ¿Qué pasa? El riesgo precoz de ACV en pacientes con estenosis del 50 al 99% varía del 5 al 8% en las primeras 48 horas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un paciente con un ACV o AIT que se interna, dice que de 100 pacientes, 5 a 8 van a ser, hicieron un AIT y pueden hacer un ACV. Fíjense, el riesgo aumenta más a las 72 horas. A las 72 horas me van a hacer 17% ACV. Y fíjense, a los 7 días hasta un 22% me pueden hacer un ACV, ¿sí? A los 14 días, un 25%, pacientes que hicieron AIT pueden hacer un ACV. Entonces, fíjense, la idea del tratamiento es por lo menos hacer entre los primeros 14 días, porque cuanto más aumenta el tiempo, va aumentando más el riesgo de padecer un nuevo ACV o un AIT. Bueno, y hay una controversia acá, porque hay un estudio que muestran, acá, que dicen sobre la endarterectomía en las primeras 48 horas. Habla sobre un estudio sueco que realizó la endarterectomía carotidia a pacientes con estenosis carotidia sintomática dentro de las 48 horas. Ellos informan en sus datos que tuvieron una tasa alta de mortalidad y de ACV